Muy buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bien, gracias a Bien, Dios y usted, Dios. compañero. Buenas noches. Qué bueno. Hoy estamos aquí para discutir e interactuar sobre qué nos enseñó la pandemia sobre la educación a distancia. Pero antes, vamos a presentarnos. Nosotros somos el grupo número 4, el cual está compuesto por Jordano de Jesús, Marbeli Corona y Destiny Acosta. Y esta servidora Inés de Jesús. Y me gustaría que empezáramos hablando un poco de lo que tuvimos que vivir a causa del COVID en cuanto a nuestra educación. Y es importante mencionar que la pandemia del COVID-19 provocó la mayor interrupción de los sistemas educativos de la historia de la humanidad, en la que se vio afectada el 94% de los estudiantes del mundo, con cerca de 1.600 millones de alumnos de cada país, en lo que se tuvieron que cerrar los centros educativos. Podríamos decir, en el mejor de los casos, se dio un salto, ¿cómo podemos decir? Repentino. Y en el peor de los casos, bueno, pues entonces hubo demasiada desigualdad porque no todos teníamos los recursos para continuar estudiando. Destiny, ¿qué tú opinas sobre esto? Bien, yo opino que la pandemia cambió totalmente nuestro mundo. Todos aquellos referentes con lo que actuamos, pensábamos y sobre todo los cuales vivíamos, no solamente fueron cuestionados, sino que en la práctica fueron modificados en un periodo de tiempo muy corto. Quedamos en casa, aislarnos socialmente, dejar de mostrar afecto físico, de ir a la escuela, al trabajo, primero para no infectarnos, una serie de medidas que trastornaron todas las acciones, costumbres, ritos y tareas que conscientemente, consciente o no, estábamos acostumbrados a realizarlo día a día. ¿Qué tú opinas, Marbelis, de eso? Bueno, mi opinión es que también cabe destacar que sin avisarnos y de una manera repentina, casi violenta, la epidemia y la crisis sanitaria nos puso frente a un computador y nos obligó, eso sí, que sin preparación previa para muchas y muchos de nosotros, a planificar, organizar, dar y cursar clases en una modalidad que muy poco o muy limitada medida conocíamos, la educación a distancia. ¿Y usted, licenciado Jordano, qué piensa acerca de esto? Bien, sí hay algún factor muy importante y es que desde que iniciamos esta nueva modalidad virtual a raíz de la pandemia, nosotros pudimos ver o se pudo notar muchísimas quejas de muchas personas hablando, o sea, muchas voces que decían, bueno, esto de la educación a distancia en el encierro, vimos que los estudiantes tuvieron agobiados por muchas tareas, los padres que no sabían cómo sobrellevar la situación. Vimos docentes que quizás no eran muy hábiles con la tecnología. Vimos también que muchos maestros, al no estar muy relacionados, muy empapados con la tecnología, se vieron con la limitante de poder impartir clases, muchos se frustraron, muchos padres también sintieron de que los estudiantes no estaban adquiriendo el conocimiento como cuando estaban asistiendo a clases presenciales. Es decir, esto de la pandemia vino a traer una revolución en el ámbito educativo y una transformación o metamorfosis dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en lo cual tuvimos por la necesidad de tener que adaptarnos aún en contra de nuestra propia voluntad. Si bien cierto, esto no ha traído un impulso hacia adelante, trayendo una modificación del sistema mismo, pero a la vez vimos que tuvo mucho inconveniente dentro del proceso de adaptación y vemos que muchos no lograron.
tanto, vamos a decir, los padres involucrarse, alumnos no pudieron captar o no tuvieron la destreza de poder adaptarse al nuevo sistema, como también muchos maestros supimos o sabemos que actualmente no se adaptaron o todavía no se adaptan a esta nueva modalidad. Es decir, que esto de la pandemia ha traído una revolución educativa grandemente. Quizá muchos lo entienden que para mal, otros para bien, pero como sea, sea de un ámbito positivo o negativo, tenemos una realidad presente y ya es una necesidad de que el sistema de enseñanza y aprendizaje tiene que adaptarse a los nuevos métodos, y tanto estudiantes como alumnos tienen que aceptar como parte de esta realidad presente dicha enfermedad, y que se va a seguir dando clases presenciales como una forma de nueva forma de enseñanza. Es cuanto. Sí, es así, compañero. Y como ley de vida, toda situación difícil tiene una gran enseñanza. Y me gustaría saber para cada uno de ustedes qué realmente nos enseñó lo que es la educación a distancia. Y empezamos contigo, Destiny. Cuéntanos. Bien, así es, todo tiene una enseñanza. Aprendimos que toda modalidad que hay formatos educativos posibles, que apoyando en la tecnología pueden llevar a una educación mucho más personalizada y ágil. También aprendimos que en el aprendizaje remoto es difícil, pero no imposible. Fue difícil no solo para el estudiante, sino para que lo gestionan. Docentes, directivos, ministros y familia. Y es duro, entre otras razones, porque no estábamos preparados y aún así pudimos adaptarnos a esta nueva modalidad. Otra cosa es que la edad y el nivel de autonomía del estudiante son clave. Por ejemplo, hemos confirmado que los niños de escolar y primaria probablemente han sufrido más en términos de pérdida de aprendizaje, así como de bienestar físico y emocional. La interacción con un adulto es clave para mantener la atención de un niño pequeño. Yo creo que eso fue lo que dimos, en mi opinión. Yo quiero saber qué opina Marbelis también, qué aprendió Marbelis de esto. Además de lo dicho por la licenciada Destiny, nos dimos cuenta que podemos ser flexibles con los ritmos de aprendizaje. No todos los estudiantes tienen que ir al mismo ritmo, ni deben hacer lo mismo en el mismo momento. Y supimos que se puede ser flexible con los contenidos. Los maestros entendieron que se puede priorizar aquello que es realmente importante en términos de conocimiento y habilidades. Además de esto, supimos que se puede ser flexible con la jornada escolar. La educación no solo sucede de 7 de la mañana a 1 de la tarde, también se aprende en el parque y en la casa. Y algo de lo más importante es que logramos evaluar de diferentes maneras y descubrimos que no solo se trata de una carrera contra el tiempo, porque la educación no es una competencia. Me gustaría saber, Giordano, ¿qué pudo aprender acerca de esto? Ok, excelente, licenciada Marbeli. También pudimos aprender la importancia de la inclusión de la familia en el proceso educativo, porque sí sabíamos que los padres estaban divorciados de dicho sistema y el maestro o el docente tenía toda la responsabilidad educativa, pero al visto de esta necesidad del encierro, vimos que los padres vuelven a retomar el control o la responsabilidad de educar a sus hijos. Ya no es hacer una responsabilidad del maestro, poner clase, dar seguimiento, asignar, hacer la videoconferencia y todo esto, pero los padres ahora se ven involucrados en el sistema educativo.
Los padres ahora le dan un seguimiento a los niños, están pendientes, lo están ayudando, lo están instruyendo. Así que vemos que de los aspectos positivos podemos ver que los padres vuelven a tomar un rol importante dentro de la educación de sus hijos. También pudimos aprender que es recordar que todo proceso educativo, aparte de nosotros aprender, edificarnos, también tiene que ver con que los estudiantes sean felices. Es decir, no es un asunto de que, ok, clase presencial y agobiarlo de tarea. No, no, no. El proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que ser en esta modalidad virtual, tiene que ser de una manera dinámica, porque sabemos que toda finalidad de este sistema es que nosotros nos podamos sentir bien, o sea, la felicidad, la satisfacción de que estamos aprendiendo, pero aprendiendo de una manera cómoda, agradable y no nosotros agobiándonos. Y otro punto muy importante que podemos notar, que es muy interesante, es que logramos trabajar con los recursos que nosotros teníamos. Es decir, no estábamos preparados para esto, no había un plan de contingencia, no había un plan de emergencia, esto no pasó por la cabeza de ningún gobierno, ningún ministro de educación, ningún docente y estudiante estaba esperando esto, pero logramos salir hacia adelante con los recursos que nosotros teníamos. Y así es que, licenciada Inés, quiero decir que a pesar de todas las cosas, estos son los aspectos positivos que nosotros pudimos alcanzar. Es decir, que a pesar de todas las limitantes, todas las oposiciones, se logró ejecutar o se logró sobrellevar y adaptarse a la nueva modalidad y no dejar que los estudiantes dejen de aprender. ¿Es cuanto? Así es, compañero. Destiny, ¿tenía algo más que decir? Sí, yo quería decir que esto también nos enseñó que el daño a un ser humano es el daño a todos, que solo y de manera individual los estados, la sociedad, las comunidades y las personas no podremos salir de esta crisis. Las respuestas y posible alternativa para trascender de este convulsionado momento pasan por el trabajo mancomunado, solidario, fraterno, incluyente y colectivo. Más que nunca, los docentes deben enseñar a construir seres solidarios. Así es, compañera Destiny, ¿no? Y muy interesantes puntos de vista, compañeros, y nos podemos dar cuenta que a pesar de que de todo en sí, sí se pudo continuar y que no era tan difícil. Lo que hacía falta era una buena voluntad, disposición para experimentar, para tratar, para probar, capacidad de aprender de los errores, también corregir, ajustarnos a las situaciones, resaltar los logros, contarlos y comunicarlos. La pandemia en sí mostró que es posible flexibilizar los sistemas educativos y avanzar de manera acelerada en la incorporación de nuevas tecnologías con el potencial de mejorar la calidad y equidad educativa. Esto debe estar acompañado de políticas y programas bien diseñados. Al final, sí se pudo impartir y recibir la educación con los recursos que obviamente teníamos. Jordano, si usted puede darnos las recomendaciones ya para concluir con nuestro tema de discusión. Gracias, Adelante. Inés. Podemos recomendar que una nueva y mejor educación requiere combinar tecnología de punta, pedagogía de calidad, así como adaptarse a los nuevos escenarios de aprendizaje presenciales y virtuales que han sido potenciados por la pandemia. Así es. Bueno, estando esto claro, espero que esto les sea de ayuda a muchas personas que la verdad siempre le han buscado el lado negativo en las cosas. Sí, de todo se puede, como decía al principio, se puede sacar algo bueno y una enseñanza significativa. Y nada, pues solo resta darle las gracias por estar con nosotros acá. Marbelis Corona, Destiny Acosta, Jordano, gracias por asistir y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Bye. Hasta la próxima. Bye.